Hola mis hermanos y mis hermanas en Cristo, buenos días. Gracias al Señor porque después de una semana donde tenemos nuestras actividades normales de trabajo, de estudio, nos concede la bendición de volver a estar aquí este domingo por la mañana en nuestra escuela bíblica dominical. Bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes y bueno, como la semana anterior dijimos, concluimos nuestro estudio de la carta a los romanos y en esta ocasión, en esta mañana vamos a dar inicio a un nuevo libro, al estudio de un nuevo libro ahora en el Antiguo Testamento. Es más chiquito, es más pequeño comparándolo con Romanos, que nos tardó algunos meses, unos 3, 4 meses. Este va a durar solamente 4 semanas, equivalente a un mes. El libro de Jonás. Entonces, desde ahora les dejamos tarea. Disculpe que lo vamos a hacer, pero la tarea es que usted pueda leer el libro de Jonás pues una o dos veces en este mes, ¿correcto? El plan que usted desea hacerlo, si usted desea leerlo pues una vez por semana, solamente tiene estos 4 capítulos. O bien, si usted desea hacer la lectura de un capítulo por semana, como usted guste y quiera, pero si queremos que desafiarle, animarle a que pueda leer el libro de Jonás mínimo una vez en este mes. ¿Correcto? Entonces, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana pidiéndole a nuestro Dios su dirección, su bendición y agradeciéndole porque nos permite compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Así que acompáñeme ahí donde se encuentre y vamos a hablar con nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos concedes la bendición de estar aquí, porque tú nos has cuidado durante la semana, nos has provisto lo necesario, has estado con nosotros y nos has guardado. De nuevo, de manera especial, te agradezco por la vida de cada hermano, de cada hermana que de manera fiel, de manera pues perseverante y continua está aquí en esta clase de nuevos creyentes. Le pongo en tus manos y pido que tú, que conoces todas las necesidades, que conoces, Padre, pues sus corazones, tengas a bien suplir de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, que esta hora sea provechosa, Señor, que estos minutos que vamos a pasar podamos, Señor, estudiar y meditar en tu palabra, y que sigas tú hablándonos, Señor, sigas tú guiándonos y nos permitas conocer tu voluntad a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como dijimos, nuestra primera clase sobre el libro de Jonás se va a tratar de lo siguiente. El título es el siguiente, está en la pantalla: Huyendo de la misión de Dios. Vamos a meditar en el capítulo 1 de Jonás, la próxima semana en el 2, después la siguiente semana en el 3 y la última semana meditaremos en el 4, un capítulo por semana. Entonces el día de hoy vamos a ver los primeros 15 versículos, 17 versículos de este primer capítulo de Jonás, y el tema es huyendo de la misión de Dios. La primera pregunta con la cual comenzaremos es la siguiente: de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus rasgos físicos, de acuerdo a su carácter y a su temperamento, ¿a qué familiar se parece usted más? Tomando en cuenta su actitud, sus rasgos físicos, su carácter, ¿a qué familiar se parece usted más? Puede ser a su papá, puede ser a su mamá, puede ser a algún hermano, puede ser a algún primo o algún tío lejano. ¿A quién se parece usted más? De acuerdo a lo que ya mencionamos. Puede ser que sea a su mamá o a su papá, que realmente son las personas que más de alguna manera influyen positiva o negativamente en nuestras vidas. Nuestros hermanos, ¿verdad? El núcleo familiar son las personas que influyen más en nuestras vidas, y bueno, tomando en cuenta también algunos factores, ¿verdad? De nuestro seno familiar, son personas que influyen en nuestro carácter, en la formación de nuestro carácter, y bueno, por eso es que nos parecemos mucho. Los rasgos físicos, bueno, va a depender de qué genes ganaron, los de nuestros papás, nuestra mamá, pero ¿a quién se parece usted más físicamente y en su carácter? Hermanos, después de responder a esta pregunta, vamos a hacer la segunda. ¿Cómo es Dios? La segunda pregunta es: ¿cómo es Dios? Aquí tenemos una
lista de 6 características de nuestro Dios. Dios es compasivo, Dios es santo, es apartado de todo el mal y es apartado de todo lo creado. Él es un ser único. Dios es sabio. Dios, hermanos, es omnipresente, está en todos lados, en todo lugar. Y Dios es amor. Dios es amor. De acuerdo a primera carta de Juan, capítulo 4, ya por el versículo 8. Entonces, ¿cómo es Dios? Además, podemos seguir nombrando, ¿verdad?, atributos, características, perfecciones del carácter de nuestro Dios. Y podemos reconocer, ¿verdad?, lo asombroso, lo infinito que es. Sin embargo, solemos olvidar el carácter misionero de nuestro Dios. Muy pocas veces utilizamos la frase de nuestro Dios misionero, como si lo hacemos nuestro Dios compasivo, nuestro Dios omnipresente. No decimos nuestro Dios misionero. Sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que nuestro Creador tiene un carácter misionero. Vemos que su misión es tomar todo aquello que está roto y hacerlo nuevo, restaurarlo, tomar hombres y mujeres que están en rebeldía contra Él y hacerles sus hijos y sus hijas. La pregunta entonces para nosotros esta mañana, a lo largo de este mes, será la siguiente. ¿A quién nos parecemos más? ¿Al Dios misionero que está comprometido con su misión, el Dios de la Biblia, o al profeta Jonás que se dedica a huir y a desobedecer a Dios, a alejarse de esta misión? ¿A quién se parece más? ¿A quién nos parecemos más? Y vamos a meditar en el libro de Jonás con esta pregunta, y en esta mañana vamos a meditar en la siguiente. La última pregunta de esta introducción es: ¿cómo huye Jonás? La clase se llama Huyendo de la misión de Dios. La pregunta es: ¿y cómo huye Jonás? ¿Cómo huye Jonás? Vamos a leer, hermanos, el primer capítulo de Jonás. Si usted tiene su Biblia o aquí en la pantalla, acompáñeme, por favor. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hasta aquí es el versículo 15, hermanos. ¿Cómo huyó Jonás de la misión, hermanos? Bueno, al ser desobediente, hermanos, al ser indiferente y al ser intransigente. Hermanos, Jonás huye en primer lugar al ser desobediente a la misión. Los versículos del 1 al 5 vemos
en primer lugar, la desobediencia voluntaria, hermanos, la desobediencia marcada y la desobediencia, hermanos, pues de alguna manera bastante, ah, ¿cómo decir? ¿Cuál palabra usar, hermanos? Una desobediencia descarada de parte del profeta. En el versículo 1 dice que vino la palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai. La palabra Jonás significa o implica paloma, ¿verdad? Es lo que significa aquí. Y dice que él era hijo de Amitai. Y Dios a Jonás y le dice, oye, pregona contra Nínive. Dios está invitando, hermanos, al profeta a unirse a su misión. Lo que Jonás iba a pregonar, lo que iba a clamar, era el mensaje de Dios. Jonás iba a ser el mensajero de Dios. En hebreo, shaluach. Iba a ser su shaluach, iba a ser su mensajero. Y hermanos, ¿cuál es la misión para Jonás? Anunciar a los ninivitas el mensaje de Dios. ¿Cuál es la misión para nosotros como cristianos? Anunciar de nuevo, no un mensaje inventado por nosotros, sino el mensaje que Dios nos ha dado en su evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos unimos a esta misión y actuamos como mensajeros de Dios y le dijimos a los demás, Dios tiene un mensaje para usted? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos, hermanos? Todos somos pequeños Jonases, porque tenemos la invitación de ¿qué? De unirnos a la misión de Dios. La misión era predicar a los enemigos de la nación de Israel. ¿Por cuál razón? Porque había subido la maldad delante de Dios. Nínive fue famosa, hermanos, por sus políticas sangrientas y opresivas, famosa por la maldad que había en sus habitantes. Nínive era el enemigo declarado de Israel. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, quiero que tú vayas y les prediques a tus enemigos. Quiero que vayas y les hables mi mensaje. Y hermanos, podemos leer sobre la violencia de que este imperio era abominable. Se cuenta sobre Asurbanipal II, que era uno de los jefes de los reyes de Asiria en ese tiempo. Y él menciona lo siguiente: construí una columna al lado de la puerta de la ciudad y despellejé a todos los principales que se habían rebelado y cubrí la columna con sus pieles. Vea, hermanos, la violencia de este rey ninivita. Dice, algunos encerré dentro de la columna, algunos los empalé en la columna en palos y a otros até a palos alrededor de la columna. Cuando dice empalé, hermanos, los dejaban desnudos y el palo, hermanos, lo colocaban pues por medio de su, vamos a decirlo, del ano, hermanos. Colocaban el palo y, hermanos, metían el palo hasta que subía y hasta que quedaba firme, hermanos. Y entonces lo colgaban ahí, hermanos. Y eso era lo que él estaba diciendo aquí en Palé. Dice, desmembré a los oficiales reales que se habían rebelado. Muchos de los cautivos, entre ellos quemé en hoguera, y muchos tomé vivos. De algunos se les corté las manos y de otros las narices, a otros las orejas, los dedos, de muchos les quité los ojos, los desmembró, hermanos. Vea cómo se cuenta, cómo le está contando, hermanos, lo que él ha hecho. Hice una columna de los vivos y otras cabezas, y até las cabezas a los troncos de los árboles por toda la ciudad. Sus jóvenes y muchachas quemé en las hogueras. A 20 hombres tomé vivos y los empalé en palos. De nuevo, vea cómo él se está gozando en lo que él está aquí haciendo. A los demás los hice ser consumidos por sed en el desierto del Éufrates. Vea, hermanos, cómo él está contando los crímenes y lo desastroso, hermanos, lo cruel que fue con personas, con sus enemigos. Y el libro de Jonás nos enseña, hermanos, que Dios, antes de ejecutar su justa ira contra las naciones, contra los pueblos, hermanos, que son así de terribles, Dios busca extender su misericordia antes de darles el justo castigo que merecen. Nosotros también tenemos una misión, hermanos, anunciar el evangelio a los perdidos, porque ellos merecen un justo juicio de Dios, pero el Señor antes quiere que ellos escuchen su mensaje. El versículo 3 dice que Jonás se levantó. Pensamos, wow, qué maravilloso, un profeta que hace como Dios ordena, pero seguimos viendo, ¿no? ¿Y a dónde se levantó Jonás? A Tarsis. Uno puede leer, y Jonás se levantó, gracias a Dios, al fin alguien va a cumplir la voluntad de Dios. Eso, Jonás, adelante, ve y predica. Y dice que se levantó a huir
a Tarsis. Tarsis, hermanos, era el sur de España. Si colocáramos, hermanos, si colocásemos el mapa vertical, Jonás está en medio. Y lo que tiene que hacer es subir a Nínive. Dios le dice, Jonás está en medio. Y le dice, Jonás sube a Nínive. En cambio, hermanos, él baja a Tarsis. Jonás, hermanos, está haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere. Vemos aquí, hermanos, un pequeño mapa aquí en la pantalla, donde vemos, hermanos, que Jonás, hermanos, está en medio, como dijimos, y él se levanta y desciende a Jope, hermanos, para ir, en lugar de ir a Nínive, va a Tarsis, hermanos. 3.400 kilómetros de distancia. Hermanos, Nínive le quedaba a 800 kilómetros de distancia, pero él dice, no me importa qué tan cerca sea Nínive, yo no quiero ir para allá. Y se va, hermanos, a 300. Su plan era ir unos 3.400 kilómetros, disculpe, 3.400 kilómetros de distancia. ¿Correcto? Entonces, si colocamos el mapa al revés, hermanos, lo que quiere hacer Dios es subir, que Jonás suba. Lo que hace Jonás es descender. Dice que él quería huir de la presencia de Dios. Hermanos, ¿que Jonás no fue a la escuela dominical? Nadie puede esconderse de Dios, lo sabemos, nos enseñan en la escuela dominical desde que somos niños. ¿Cómo alguien puede huir de un Dios que es omnipresente? Bueno, hermanos, al negarnos a hacer lo que Dios nos ha mandado, estamos realmente huyendo de la voluntad de Dios. Es lo que Jonás quiere hacer y es lo que nosotros muchas veces hacemos, que huir, hermanos, de lo que Dios nos ha declarado, de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y hermanos, podemos tener éxito en la escuela, en el trabajo, pero jamás tendremos éxito en la empresa de huir de Dios. ¿Cómo huyó Jonás de la misión de Dios? Al ser desobediente. Dice ahí de nuevo, y descendió, el verbo es yarat. Jonás empieza a bajar. Dios está invitando a Jonás a subir y él baja a Tarsis. Vea cómo dice, bajó para irse. Vea cómo usa la palabra bajó y empieza a bajar. Jonás había descendido. Vea el versículo 6. Jonás bajó al interior de la nave. Y vea el capítulo 2, versículo 6. Jonás descendió hasta los cimientos. Jonás descendió hasta lo más profundo, hermanos. Dios le había invitado a subir y Jonás baja y baja y baja. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a huir de la misión de Dios, comenzamos a hundirnos. Jonás estaba preocupado cuando vemos el capítulo 2, versículo 6, porque había descendido a lo más profundo, hermanos. Dios invita a subir y Jonás comienza a bajar. Dios nos invita a subir. Esperemos que no seamos como Jonás y queramos descender y descender, hermanos. Y vean lo que hizo Jonás. Pagó su pasaje, un viaje de 18 meses para pagar su viaje, hermanos. Él vendió lo que tenía para comprar un pasaje tan caro, hermanos. Ir a Tarsis era caro, pero él no le importó. Vendió lo que tenía para pagar su propio pasaje, para ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y de qué le sirvió? Para nada, hermanos, de nada. Fue un viaje en vano. Jonás perdió su tiempo. Jonás perdió sus recursos, su dinero. Jonás perdió, hermanos, pues agotó sus fuerzas queriendo huir. Jonás perdió todos. Hermanos, cuando nosotros huimos de la voluntad de Dios para nuestra vida, lo único que hacemos es perder. Y pagamos nuestro propio pasaje, y pagamos, hermanos, con nuestro propio dinero, y pagamos con nuestra propia fuerza para huir de Dios y de su voluntad. Nuestra desobediencia, hermanos, trae consecuencias en nuestra vida cotidiana. Si queremos huir de la misión de Dios, nosotros vamos a pagar el viaje y las consecuencias. Las consecuencias espirituales las vamos a pagar, las consecuencias materiales. Y hermanos, como iglesia también vamos a pagar esto. Nos costará caro si le decimos a Dios, Dios, gracias, pero vamos a desobedecer. Creemos que podemos vivir como queramos sin las consecuencias dolorosas de desobedecer la voluntad expresa de Dios para nuestra vida. Jonás sabía que era imposible huir de Dios, pero aún así se embarcó en esta empresa de huir del Señor y su misión. Hermanos, vamos a perder nuestro dinero, nuestro recurso, vamos a perder nuestra fortaleza, nuestro tiempo, porque tendremos que encontrarnos con Dios tarde o temprano. Hermanos, siendo obedientes o siendo desobedientes. ¿Por qué no obedecer a Dios, hermanos? ¿Por qué no obedece
lo que Dios le ha mandado? ¿Por qué no obedecemos lo que Dios ya nos ha dicho o lo que Dios nos está diciendo? Y vea esto que es interesante. Todo en el libro obedece a Dios. Todo el libro de Jonás está obedeciendo a Dios. Hermanos, el viento en el versículo 4 obedece a Dios. El mar en el versículo 11 dice que Él hizo que se levantara el mar, se embraveciera, obedece a Dios. Los marineros en el versículo 14, hermanos, aventaron a Jonás. Hermanos, el pez en el capítulo 2, versículo 10, Dios le mandó al pez que vomitara a Jonás y el pez obedece. Hermanos, en el capítulo 3, versículo 5, los ninivitas obedecen el mensaje de Dios. Hermanos, ellos se arrepintieron. Una planta, hermanos, una calabacera en el capítulo 4, versículo 6, obedece a Dios. Un gusano, hermanos, que Dios mandó para destruir la calabacera, obedece a Dios. Todos los elementos, animales, hermanos, el mar, el viento, hermanos, las personas inconversas como los ninivitas, los marineros, hermanos, todos obedecen a Dios, menos una persona, Jonás. Puede ser, hermanos, que todo el mundo el día de hoy, o gran parte, ¿verdad?, de la iglesia, de nuestros compañeros, de nuestros amigos cristianos, obedezcan a Dios, menos nosotros. Hermanos, puede ser que la creación el día de hoy, sin lugar a dudas, está obedeciendo a Dios, pero nosotros estamos desobedeciéndole de manera flagrante, hermanos. Solo hay alguien que no obedece en este libro a Dios: Jonás. Aquí nos parecemos más, hermanos, a este Dios que tiene una misión de rescatar a los ninivitas, por más crueles que sean, o nos parecemos a Jonás, que huye de tal misión al desobedecer. De nuevo ya vimos que Tarsis, hermanos, era el sur de España. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Y hermanos, cuando leemos el versículo 4, Dios no va a cancelar su misión, aun si nosotros lo ignoramos y aun si nosotros lo desobedecemos. A veces decimos, es que yo sé lo que Dios me ordena, pero Dios, no sé, no quiero. Este pero es la manera en la que podemos huir de la misión de Dios, de mostrarles, de mandarles, de anunciarles esta buena noticia de su Hijo Jesucristo, quien es el Salvador del mundo. El versículo 5, hermanos, nos dice algo interesante. Dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Querían quitar peso, hermanos, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, ¿qué lección encontramos en la parte A del verso? Cuando dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, que no existen ateos en las dificultades. ¿Qué pasó con estos marineros? Clamaron cada uno a su Dios. ¿Qué es un ateo? Alguien que dice que no existe ningún Dios. Pero aquí vemos, hermanos, que no hay ateos. Cada uno clamó a su Dios, pero tuvieron miedo. Pero Jonás se había echado a dormir. Jonás estaba muy campante. Jonás no se arrepintió. Pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Todos estaban preocupados por la situación, pero Jonás se duerme como si no pasara nada. Hermanos, el insomnio que solemos tener por las noches es por preocupación, es por estrés, es por problemas. La pregunta es, ¿cuándo es que podemos dormir con tranquilidad? Cuando todo está viento en popa, hermanos. Cuando todo va bien. ¿Cómo dormir, hermanos, en medio de la tormenta? ¿Cómo dormir cuando tenemos un familiar enfermo en el hospital? ¿Cómo dormir cuando no estamos preocupados si mañana nos van a correr del trabajo, si mañana nos van a embargar la casa? Hermanos, cuando dormimos de manera profunda, como el bebecito que está en la pantalla, es una señal de una profunda paz. Y es una señal, hermanos, de una profunda seguridad. Hermanos, aquí es la segunda enseñanza que tenemos. ¿Cómo huyó Jonás? No solamente al ser desobediente, sino al ser indiferente. Vea cómo Jonás fue indiferente a la misión de Dios y se echó a dormir. Para Jonás, hermanos, la misión de Dios era algo que no le importaba, al grado de dormir confiadamente en medio de su desobediencia e indiferencia. Hermanos, ¿dónde estaba escondido Jonás? Al interior de la nave. ¿Dónde nos escondemos nosotros para huir de la misión de Dios? En el trabajo, en la universidad, en la misma iglesia, hermanos. Podemos asistir todos los domingos a la iglesia, pero hermanos, podemos tener 20 años de que no le hablamos a alguien del mensaje de Dios. Dios nos ha invitado a su misión.
su misión de alcanzar a todos los pueblos, su misión de salvar a los perdidos. Y como Jonás le decimos que no estamos interesados y que estamos dispuestos a pagar nuestro pasaje para oír lo más lejos de la misión de Dios. Dios, si sabe contar, no cuente con nosotros. El mundo no sabe qué hacer en medio de la tormenta, hermanos. Por ello es que la misión de Dios es urgente. Y nosotros estamos en lo más profundo del barco, durmiendo de manera profunda, guardando silencio, hermanos, ante un mundo desesperado que nos pregunta por nuestra fe, como lo hicieron con Jonás. Aquí nos parecemos más al Dios misionero que está comprometido con su misión, o al profeta Jonás que huye de esta misión. Jonás huyó de la misión al ser desobediente y ya estamos viendo al ser indiferente, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, así como Jonás, el cuerpo de Cristo ha ido manifestando una apatía marcada. En ocasiones nosotros manifestamos una indiferencia brutal, al no tener, hermanos, en muchas ocasiones sensibilidad frente a las necesidades de las personas que nos rodean y nos echamos a dormir. ¿Por qué? Porque no nos interesa, hermanos, la misión de Dios, la misión que Él nos ha encomendado. Porque no nos importa en ocasiones si el mundo conoce a Cristo o no. Porque no nos importa si el mundo, hermanos, va al infierno o no. Porque no nos duele el ver al mundo en rebeldía contra Dios. En ocasiones somos como Jonás. Queremos que Dios no salve al mundo. Porque ellos son malvados, porque ellos son atroces, porque ellos son despiadados. Queremos que los tome a todos, hermanos, en una canasta y los mande al infierno en este instante. Aquí nos parecemos más, hermanos, el corazón compasivo de Dios que quiere salvar a una nación llamada Nínive, o al profeta Jonás, que dice: Dios, no cuentes conmigo. El versículo 7 dice algo interesante: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. En aquel tiempo se echaban suertes, hermanos, de la siguiente manera: se ponían en una cubeta a piedras blancas y tenían una piedra negra. Todos tomaron una. Entonces, solamente piedras blancas. Imagínense 30 piedras blancas y una piedra negra. Y hermanos, dijeron: al que le toque la piedra negra, ese es. Y entonces Jonás, hermanos, ya metiendo la mano, desde que él mete la mano, hermanos, a ese bote, él sabe que le va a tocar la piedra negra. Él sabe que la situación está así por su culpa. Y en el versículo 8 es interesante porque entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres, hermanos? No parece lógico a primera vista, hermanos, estas preguntas. Es como si usted estuviera en un avión que está a punto de desplomarse, hermanos. Hubo turbulencia y el ala derecha, hermanos, se rompió. Y usted platica con su compañero de enseguida y le dice: oye, cuéntame dónde naciste. Oye, cuéntame, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Verdad que serían preguntas un poquito incongruentes en cierto sentido? Parece que a Jonás le dicen: oye, y pues está la tormenta a todo lo que da, pero cuéntanos de dónde eres. Hermanos, estas preguntas son importantes. ¿Por qué? Le dicen: ¿qué oficio tienes? En primer lugar, hermanos, preguntan esto para saber qué clase de Dios está molesto. Por ejemplo, si usted fuera marinero, su Dios en un tiempo pudiera ser Poseidón, el dios del mar. Aunque, bueno, es un dios griego, pero póngale el nombre que usted guste y quiera. Le dice: ¿de dónde vienes? Preguntan esto porque antes se creía, hermanos, que los dioses eran territoriales. No podían salir de su lugar, los dioses. Por ejemplo, si el dios de aquí de Ciudad Juárez se llamaba Brox, hermanos, ese dios no podría cuidarnos en Chihuahua. Porque en la ciudad de Chihuahua hay otro dios llamado Margum. Entonces, si yo estoy aquí en Juárez y yo tengo al dios Brox, ese dios Brox no puede cuidarme en Chihuahua. En Chihuahua hay otro dios llamado Margum, y ahí, si yo no le caigo bien o si yo no le ofrezco algo a Margum, me va a suceder cualquier calamidad. Esa era la mentalidad en este tiempo. Y por eso le dicen: ¿de dónde vienes? A ver qué clase de Dios es el que está molesto, ¿no? Y el versículo 9 dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué responde Jonás, hermanos? Soy hebreo. Jonás estaba tan orgulloso de formar parte del pueblo que Dios había escogido para sí. Y aquí no tiene dificultad para confesar que él es temeroso de Dios, el Dios creador del universo. El error de Jonás estaba en pensar que Dios solo iba a bendecir a Israel, que la salvación solamente era para ellos.
y dice Dios de los cielos. Jonás declara una teología correcta, hermanos, una doctrina correcta, una enseñanza adecuada. Sin embargo, en la práctica lo estaba negando. Negaba con su indiferencia que el Dios de los cielos era también Dios de los ninivitas y de los fenicios, esos marineros, hermanos, que estaban aquí. Que el Dios de los cielos es también Dios de sus peores enemigos. En la práctica, hermanos, Jonás servía a un Dios tan pequeño que solo quiere que le bendiga a él. En la práctica, hermanos, Jonás tenía un Dios tan chiquito como el que vemos en la pantalla, que le cabía en el bolsillo, hermanos, y que era de plástico y que, pues, ¿qué podía hacer ese Dios? Nosotros, hermanos, podemos correr el riesgo de pensar que solo Dios nos quiere bendecir a nosotros. Corremos el riesgo de pensar que la salvación que Jesús ofrece es solo para nosotros y de esta manera somos indiferentes ante todos los que están afuera muriendo sin escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo y ser indiferentes ante las etnias que el día de hoy no han escuchado ni una sola vez en sus vidas que Dios envió a su Hijo al mundo para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario ellos puedan ser reconciliados con Dios. La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿qué actitud estamos mostrando nosotros, los cristianos, ante la necesidad de nuestro vecindario, de nuestra ciudad, de nuestro entorno y de nuestro mundo y de su condición de pecado, hermanos? ¿Qué actitud estamos mostrando? Solemos pensar de nuevo que para triunfar en la vida hay que esforzarnos en los estudios, hay que ser diligentes en nuestros trabajos, hay que aspirar a más, hay que buscar escalar lo más alto posible en la vida. Y la pregunta es, ¿y la misión de Dios? Muchas veces decimos, ¿quién sabe? Lo único para lo que vivo son mis proyectos. Hermanos, eso es huir como Jonás de su misión al ser indiferentes, diciéndole: Dios, pues yo leo en su palabra que usted tiene una misión, pero de nuevo no cuente conmigo. Eso sí, bendíganme en mi trabajo, bendíganme en mi empresa, bendíganme en mi negocio, bendígame Dios en mi vida, en mi proyecto, en mis aspiraciones. Ya, si me queda tiempo, cuando me jubile, Dios va a contar conmigo, se lo aseguro. Solo si usted me bendice. Vea, hermanos, cómo pensamos como Jonás. El versículo 10 le dicen: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Hermanos, le preguntan a Jonás: ¿a poco tan mal te ha tratado tu Dios? ¿Por qué huyes de su misión? ¿Por qué estás escondiéndote de lo que Él te ha mandado? ¿De verdad te ha tratado tan mal tu Dios? ¿Qué debía haber hecho Jonás? Jonás debía haber dado media vuelta y haber dicho: ¿saben qué? Yo voy a ir a hacer lo que Dios me había mandado. Voy a dar media vuelta porque no voy a huir más de la misión de Dios. Dando media vuelta y el mar se iba a aquietar. Hermanos, podemos pensar nosotros también: ¿tan mal nos ha tratado Dios que estamos huyendo de Él al ser desobedientes o al ser indiferentes? Bueno, ¿somos como Dios? ¿Tenemos la compasión de Dios? ¿Mostramos la misericordia de Dios? ¿O somos como Jonás? Decimos temer a Dios, ¿verdad? Aquí le dice Jonás a los marineros fenicios: yo temo a Dios. Pero somos rencorosos, hermanos, luchamos con el orgullo y la arrogancia, olvidando la misericordia de Dios. Tenemos dificultad de orar por los otros, hermanos. Tenemos dificultad por orar por aquellos hermanos que nos han hecho daño y que les guardamos rencor, hermanos. Solo queremos que Dios nos bendiga a nosotros. Solo queremos que Dios bendiga a los hermanos que nos caen bien, pero no a los otros que nos caen mal. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios, hermanos, que tiene misericordia y gracia sobre todos. Dios era el Dios de Israel, pero también Dios era el Dios de los asirios y Él quería, hermanos, que ellos se arrepintieran y regresaran a Él. ¿Cómo huyó Jonás de la misión? Es la pregunta. Al ser desobediente, al ser indiferente y por último al ser intransigente. Él respondió y dijo: tómenme. Hermanos, dice: levántenme. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Tenía que clamar al Dios vivo y verdadero, decirle: Dios, perdóname, lo que he hecho está mal. Voy a unirme a tu misión, voy a unirme a lo que tú me has mandado. Pero hermanos, él era intransigente. Jonás, en su obstinación, no quiere dirigirle la palabra a Dios, al grado de que prefiere ser levantado y ser arrojado por la borda. Hermanos, algo aún peor es que Jonás prefiere la muerte. Ha estado empeñado en no ir a la misión de Dios, de ir con los ninivitas, antes que ver cómo Dios tiene misericordia de ellos. Jonás quizá pensó: si muero ahora es mi oportunidad de no ir a la misión de Dios. Vea cómo Jonás, en lugar de decirle a Dios: perdóname, calma el mar y voy a regresar,
Jonás dice a los marineros, le dicen, ¿saben qué? Aviéntenme al mar. Y como el mar estaba embravecido, hermanos, Jonás dice, prefiero morir ahogado en esas olas que ir a la misión de Dios. Vea la intransigencia de Jonás. La opción es arrepentirse y humillarse, hermanos. ¿Cuál opción escogió Jonás? ¿Cuál opción escogería usted? Hermanos, no dejemos que nuestro corazón se vuelva tan duro como el de Jonás. Hermanos, quizá Jonás pensaba que Dios no le iba a perdonar. Si no hay misericordia para personas como los ninivitas, no habría perdón para un profeta desobediente. Probablemente él pensaba eso. Dios le quería enseñar a Jonás también una lección importante. El Dios al cual él servía era un Dios de amor y de gracia, un Dios de misericordia, que a pesar de haber desobedecido tan descaradamente, que a pesar de decirle a Dios en su cara, no me importa tu misión, Dios quiere enseñarle, hermanos, a Jonás, que a pesar de su desobediencia, de su intransigencia y de su indiferencia, había gracia para él. ¿Habrá gracia entonces y misericordia para un mundo que está en rebeldía con Dios? Si lo hubo para un profeta desobediente, lo habrá para un mundo, hermanos, que está en desobediencia con él. Las preguntas son las siguientes. ¿Pensamos que Dios está limitado en su capacidad de perdonar, hermanos? ¿Pensamos que Dios no va a perdonar a los demás? ¿Pensamos que Dios no puede perdonar y salvar a sicarios, traficantes de órganos? ¿Pensamos, hermanos, como Jonás, que no hay alternativa más que la muerte? ¿Pensamos que no hay esperanza para nosotros? Hermanos, la verdad es la siguiente, es que hay gracia y hay perdón para todos los que vuelven a los pies del Señor Jesucristo. Para los que andamos lejos, pero le decimos, Dios, perdónanos y queremos consagrarnos a ti. En el versículo 3 es interesante qué hacen los hombres. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Hermanos, ¿qué hacen los hombres? ¿Por qué no lanzan a Jonás simplemente? Hermanos, estos marineros fenicios tienen más misericordia que un profeta de Dios, aún sin conocer al Dios verdadero. Ellos dicen, no, ¿cómo te vamos a lanzar? Vamos a trabajar juntos, todos juntos, vamos a hacer volver la nave a tierra. Ellos mostraron misericordia al decir, vamos a echar todas nuestras fuerzas para volver a tierra en lugar de matar a este pobre hombre. Los hombres luchan por sus vidas, hermanos, pero nada de eso funciona. Los hombres intentan salvarse con sus obras, con sus ídolos, con sus pensamientos, con su dinero. Pero todo es imposible si no acuden a Jesucristo. ¿Y cómo van a acudir a Jesucristo si no lo conocen, si no conocen su mensaje? En el versículo 16 dice ahí, hermanos, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hermanos, Dios mostró misericordia a estos marineros y tuvo a bien salvarles. Ellos conocieron al Dios verdadero en este viaje. Vea cómo el plan de Dios y su misión sigue siendo el mismo, salvar gente. Y Jonás sigue empeñado y empecinado en huir. En el versículo 15 encontramos que Jonás fue el sacrificio en lugar de estos marineros fenicios. Jonás fue levantado y echado. Hermanos, de esa manera Jesús fue levantado y echado, hermanos, a la ira de Dios en una cruz. ¿Recuerda usted Juan 3:14? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Jonás y Jesús fueron levantados en beneficio de otros. Mientras los marineros levantaron a Jonás, clamaron, te rogamos, Dios, que no muramos por la vida de este hombre tan desobediente, ni ponga sobre nosotros su sangre inocente. El pueblo de Israel decía lo mismo, crucifícale y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vean, los marineros dijeron, no ponga su sangre sobre nosotros. Pero el pueblo, antes de crucificar al Señor Jesús, dijo, crucifícalo y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, Jonás prefería morir antes que ir a la misión de Dios. Cristo murió por abrazar la misión de Dios. Jonás, el culpable, fue levantado y fue echado por la borda, hermanos, para que aquellos marineros inocentes del pecado de Jonás tuvieran vida. Jesús, hermanos, el inocente, fue levantado para que nosotros, los culpables, tuviésemos esta vida que hoy disfrutamos. ¿Por qué no hablarle a alguien más de este mensaje, hermanos, que nos ha salvado? ¿Por qué no hablarle a alguien más, hermanos, de este Dios tan misericordioso y compasivo al cual nosotros amamos y servimos? ¿Lo podremos hacer esta semana, hermanos? ¿Cómo huyó Jonás? Jonás huyó al ser desobediente.
Jonás huyó de la misión al ser indiferente y Jonás huyó de la misión al ser intransigente. Dios nos permita que nuestro corazón se parezca más al del Dios de la Biblia que al del profeta de Dios llamado Jonás. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos permites ver que tú tienes una misión en esta tierra, que tú tienes una misión, cuál es rescatar, restaurar y salvar lo perdido. Señor, permítenos tener un corazón como el tuyo y hablar a otros, Señor, a otros amigos, a otros compañeros de trabajo, de escuela, Señor, a otros vecinos, sobre tu mensaje que has enviado a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él, Señor, no será pues echado al infierno, no será Padre destruido, sino que encontrará el perdón de pecados y la vida eterna cuando ellos se arrepientan y coloquen su fe en ti. Danos esa valentía y ese valor y permítenos esta semana unirnos a tu misión. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y de tarea, por favor, lea el libro de Jonás y la próxima semana continuaremos estudiando el capítulo número 2. Muchas gracias. Hasta luego.